nos hemos encontrado con la ingrata sorpresa de que luego de haber llegado a la sala de sesiones la encontramos cerrada. No abrieron la sala de sesiones por orden expresa de Cancillería uruguaya, cosa absolutamente indebida. Esto no tiene razón de ser, ya que el Parlamento de Mercosur no es funcional ni mucho menos dependiente a ninguno de los gobiernos. Nosotros somos representantes de los pueblos. ¿Y qué pasó luego, Roberto? ¿Finalmente pudieron ingresar? Finalmente ingresamos después de haber hecho algunas gestiones en compañía de parlamentarios de Brasil y de Uruguay que estaban acompañando y que también han venido a la sesión como ordinariamente se debiera hacer. Después, posteriormente tuvimos acceso a una nota de Cancillería donde le comunican a la delegación uruguaya de aparentemente la conformación de una nueva mesa directiva. Había cuenta que el presidente del Parlamento del Mercosur es nuestro compatriota, el doctor Ignacio Mendoza Usaín, que ya no lo habían dejado entrar en la reunión de Mendoza, donde él tenía que dar un informe. ¿Quiénes integrarían esta nueva mesa de la comisión directiva? Ahora la presidencia pro tempore corresponde a Uruguay, entonces ellos están articulando de tal manera que un uruguayo sea el nuevo presidente del Parlamento, pero más allá de quién puede hacer, lo que realmente se tiene que hacer es plantear en una sesión donde debemos participar los 4 estados partes, hasta hoy, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y de ahí se emana la resolución por la cual se pone en posesión de cargo al nuevo presidente del Parlamento. Esto no se ha llevado a cabo. Claro. Y lo más notorio de todo esto es que hemos participado de la reunión después de haber hecho el esfuerzo de haberse abierto la sala de sesión. No pudimos sesionar, pero hemos participado en una reunión informativa donde lamentablemente los argentinos no han participado. Ni un solo representante del Parlamento argentino de la delegación argentina ha participado en la reunión, por lo cual la sesión tuvimos que levantar por falta de quórum. ¿Y si estuvieron presentes brasileños y uruguayos? Estuvieron presentes brasileños, uruguayos y la delegación paraguaya en su totalidad, a excepción de Ricardo Canese, que tampoco vino para esta sesión, seguramente ya ha informado de cuál iba a ser la medida que iban a tomar. En este momento hay estamos participando en una reunión de las mesas directivas de las distintas delegaciones con las mesas directivas de delegaciones de Uruguay y de Brasil. La posición tomada por las mesas directivas, tanto de Uruguay y de Brasil, es por supuesto que el Parlamento siga funcionando de acuerdo a como dice claramente nuestro reglamento. Y por supuesto, con la salvedad de que ellos no acompañan para nada que al Parlamento del Mercosur se le pueda negar la posibilidad de que Paraguay participe en su delegación completa, y sobre todo teniendo en cuenta que somos hasta ahora el único país que ha realizado elecciones como corresponden en vía directa, cuando todos los otros países también debieran de haberlo hecho ya a esta altura de los acontecimientos y dentro del proceso de integración del bloque de los 4 países. Así que Roberto, seguramente se va a convocar a una nueva reunión y por supuesto vamos a hacer todos los pasos necesarios para que no solamente Paraguay deje de participar, sino para que tengamos la oportunidad de contar un poco también nuestras verdades. Roberto, ¿y cuál era justamente ese planteamiento que llevaban como delegación paraguaya y que probablemente no hayan querido escuchar? Y que rechazamos completamente todo lo que ha venido aconteciendo a partir como consecuencia de la separación de cargo del presidente de la República, Fernando Lugo. Esto claramente es un modelo nuevo preestablecido que seguramente, como yo le decía acá a los compañeros y también a la prensa, se llamará el socialismo, el Mercosur del siglo XXI, ya que todo esto está articulado y manipulado de tal manera a que la próxima reunión vengan los venezolanos y por supuesto seguramente a los paraguayos no nos dejen entrar. Yo te diría, esto está establecido como el tercer golpe de Estado institucional. El primero, haber dejado a Paraguay fuera del Mercosur; el segundo, haber ingresado a Venezuela; y el tercero, esto de romper el reglamento, pisotearlo y pasar por encima, dejándonos afuera de este proceso, cuando somos el único colegiado que ha sido electo por la ciudadanía. Y nosotros no somos parlamentarios de Fernando Lugo, ni de Federico Franco, ni de Hugo Chávez, ni de Pepe Mujica, ni de Cristina Kirchner, ni de Dilma Rousseff. Somos parlamentarios electos por la ciudadanía, somos parlamentarios de los pueblos. Así que nuestra formal protesta, vamos a confeccionar por supuesto un comunicado que lo haremos propio de la delegación, seguramente llegar a Asunción lo haremos saber y bueno, estamos en esta... ¿Cuándo están retornando a Asunción? Volvemos esta noche, a medianoche, como medianoche sale el vuelo, pero tenemos que todavía sentarnos en la delegación paraguaya y ver
ver qué es lo que podemos articular de tal manera a que esto no pase a mayores y que realmente podamos restablecer el Parlamento como institución establecido y que podamos seguir adelante. Muy bien, estamos en contacto. Roberto Campos, presidente del partido Patria Querida y parlamentario del Mercosur. Muchas gracias.